Hola, sean bienvenidos a su podcast La bioética y su relación con la vida humana. En el capítulo del día de hoy hablaremos acerca de los organismos genéticamente modificados, o por sus siglas, OGM. Durante el desarrollo de este podcast definiremos qué son los organismos genéticamente modificados, los tipos que existen, además de algunos ejemplos de estos. Y para finalizar con nuestro capítulo, mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas que presentan la producción de este tipo de organismos. Empezaremos hablando sobre qué son los organismos genéticamente modificados. Pues los organismos genéticamente modificados son todos aquellos seres vivientes cuyo material genético ha sido adulterado por intervención humana, como fruto de la ingeniería genética. Esto puede implicar la selección artificial, el cruce controlado de especies, o bien técnicas de inserción de genes en el genoma de una especie, conocidos como transgénesis o cisgénesis. Los organismos genéticamente modificados suelen ser microorganismos como bacterias o levaduras, pero también especies animales y vegetales, que sirven de insumo para estudios científicos experimentales o como fuente de los llamados alimentos transgénicos, cuyo consumo puede ser una solución al tema del hambre en el mundo o una catástrofe para la biodiversidad del planeta. La producción de este tipo de seres vivientes y su comercialización o distribución mundial se da bajo control de lo establecido en el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, publicado en el año 2000, y a menudo constituye casos de reflexión como parte de la comunidad científica y política en lo que concierne a posturas éticas y morales que este tipo de manipulaciones genéticas poseen sobre la masa. En principio, podemos distinguir tres tipos de organismos transgénicos producidos en la actualidad. Microorganismos transgénicos. Se trata de levaduras, hongos y bacterias, generalmente empleadas en la obtención de sustancias médicas y alimentación de gran importancia. Antes de que este tipo de técnicas fueran descubiertas, por ejemplo, la producción de insulina para uso humano era muy difícil y costosa, pero gracias a la manipulación genética se le puede obtener a partir de bacterias cuyo genoma ha sido manipulado para insertar genes de proteínas humanas. Animales transgénicos. Los animales transgénicos suelen estar destinados al uso de laboratorio, ya sea para la comprensión de las dinámicas genéticas de la vida, o para la obtención de proteínas humanas o de alimentos transgénicos. Por ejemplo, tras estudiar las hormonas del crecimiento de los ratones y lograr manipularla para obtener ejemplares de mayor tamaño, se puede generar bovinos de mayor masa y crecimiento más veloz, para alimentar así la industria cárnica de manera más eficiente o generar vacas de mayor capacidad generadora de leche, para la industria láctea. Plantas transgénicas. Las plantas transgénicas suelen ser cultivos alimenticios y se les ha modificado para maximizar su producción frutal, para resistir a ambientes más extremos o a productos pesticidas que antiguamente las dañaban. Muchas de estas especies transgénicas se cosechan para la industria del biocombustible. Ejemplos de organismos transgénicos. Algunos ejemplos conocidos de organismos transgénicos son: el primer alimento genéticamente modificado fue en 1994 por un tomate, que se descomponía a un ritmo mucho más lento que el ordinario, permitiendo su recolección más próxima a la madurez y no antes, previendo el tiempo de envío, lo cual les daba mayor sabor y más nutrientes. Otro sería el arroz dorado. Es manipulado para generar precursores de la vitamina A, lo cual hace de este grano un alimento nutricionalmente reforzado mediante intervención genética. El salmón Aku Advantage es un tipo de pez salmón del Atlántico al que se le han insertado genes del salmón del Pacífico y del abadejo para obtener una versión de mayor tamaño que crece durante todo el año y no solo en verano y primavera. Los mosquitos GM resistentes a la malaria o al dengue fueron creados en 2010 como parte de la estrategia de erradicación de esta enfermedad. Algunas de las ventajas de los organismos genéticamente modificados son el aumento de la producción, es decir, las plantas transgénicas resistentes a plagas que inciden en el rendimiento y evitan pérdidas importantes en las cosechas. Disminuyen el costo de producción al ahorrar mano de obra y productos químicos.
Mejora del ambiente. Evitan el uso de pesticidas y herbicidas, beneficiando el ambiente y a sus consumidores. Se han generado también semillas que responden en ambientes con sequía, factores adversos al suelo y clima frío o calor extremo. También está la obtención de nuevos híbridos. Se han logrado nuevas especies con características deseables. Bioreactores y descontaminación. Al modificar algunos organismos será posible producir plásticos biodegradables, aceites industriales, hormonas, fármacos, vacunas y anticuerpos. También pueden diseñarse organismos que ayuden a regenerar suelos o modificarlos con un proceso llamado fitorremediación. Bueno, yo les voy a hablar sobre las desventajas de los organismos genéticamente modificados, o mejor conocidos como los OGM. Sus desventajas en la producción. Bueno, pues la aprobación del cultivo y consumo de plantas transgénicas debe hacerse de manera particular, de acuerdo con un riguroso proceso que tenga en cuenta todos los riesgos. Un OGM, objeto de permanente evaluación y seguimiento, y será retirado ante cualquier síntoma de alarma. Así el riesgo se centra en el descuido de los procesos de producción y seguimiento. Seguridad para los humanos. Primero, se debe investigar a profundidad cuál es la toxicidad y la genicidad que pueden causar estos organismos al ser humano. Hasta la fecha no se tiene fundamentos suficientes para afirmar que estos genes de los alimentos transgénicos pueden incorporarse al organismo humano. Flujos génicos y afecto ambiental. Se trata de la transferencia de los genes modificados a otros organismos, incluyendo a los humanos. No se ha observado esta transferencia hacia los microorganismos del sistema digestivo de los animales que han asimilado productos transgénicos. Otro tipo de transferencia se puede dar por medio del polen de las plantas cultivadas de la misma o de otra distinta especie. Para que esta modificación se suscite, se requiere de algunas condiciones que les vamos a decir. La primera es que el polen se transporte. También que la planta receptora esté en el momento de ser polinizada. Que el polen resulte compatible. Que la nueva planta transgénica sea fértil. Que su descendencia sea viable. Y por último, que tenga una ventaja competitiva. Esto puede ser parte de nuestra conclusión grupal, que es los organismos genéticamente modificados actualmente son muy importantes y hasta parte de nuestra vida diaria. Y con ellos se debe de tener mucho cuidado y tratarlos con la seriedad que merecen, ya que alguna productora puede tener algún defecto en alguno de sus alimentos y obviamente va a dañar a un buen eh, porcentaje de la población que sea consumidora de ese producto. Por lo cual, sí está bien que los organismos nos puedan ayudar, ya que pueden ayudar a mejorar la producción, ayuda a mejorar lo que es en sí la calidad del producto en muchas ocasiones, pero se debe de también tener mucho en cuenta sus riesgos, que fueron los que ya mencioné antes, que es la seguridad no solo de nosotros, sino del medio ambiente, los animales y las plantas que convivan con ese alimento. Esa sería la conclusión grupal.